a ir arrancando. El Ayom Yom de hoy dice así. Hoy durante el día fue 13 de Iyar, 28 días del Omer. El 13 de Iyar es el Yortzeit del hermano del Rebbe, Rabbi Israel Arielei. Él falleció en el año 1952, 5712. Él había hecho aliyá con la familia Israel y después fue para un trabajo, él era ingeniero, no sé qué, algo así muy elevado, fue a Liverpool, en Inglaterra, y ahí falleció. Y el Rebbe, digamos, dio la orden que lo lleven a Israel y está enterrado en el cementerio de Tzfat, en la parte de arriba, es el cementerio que está en la montaña, en el sector militar, al lado hay un sector de Jabat, que hay varios Hasidim ahí enterrados y hay un tío abuelo de uno de mis yernos, está ahí también. Bueno, y está ahí. El Ayom Yom dice así, en Minjá hoy no, sí se decía Tajanún, esta noche y mañana no se dice Tajanún porque es Pesach Sheini, el segundo Pesach que ya lo vamos a hablar mañana de este tema. El Alter Rebbe, en aquellos años en que decía Maamarim breves, los primeros años, dijo así, está lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, sabe que hay encima de ti, sabe, dice, o sea, da es en hebreo, que todo lo que hay encima en las sefirot y los parzufim, emanaciones y configuraciones divinas, supremas, todo es de ti, depende del servicio a Dios por parte del hombre. O sea, todo depende de nosotros. Acá trae una nota que lo explica muy bien. La manifestación de las emociones, de las emanaciones divinas, sea Geset o Geburá, o sea que es ya sea una emanación que viene de la bondad o viene de la severidad, la determina el hombre. Las acciones del hombre son independientes y reales. Y desde lo alto, Hashem reacciona al hombre, refleja sus acciones. El hombre puede ser insignificante desde una perspectiva, pero su importancia es cósmica desde la otra. Como dijo Abraham, Beanojía Farba Efer, yo soy polvo y cenizas. Ese es un enfoque. Después hay otro enfoque que dice que el universo fue creado para Bishbilin y Olam, así dice el Talmud. O sea que por un lado uno tiene que saber lo insignificante que es, pero por el otro lado, Bishbilin y Olam, por mí fue creado el mundo. Ahora enseguida en el Shiur vamos a ver, para desarrollar un poquito este tema. De modo que la cita de que dicen Pirkei Avot sabe pues que lo que es de arriba es de ti, depende de uno mismo. En general, las personas tenemos cierta controversia. A veces uno da a los demás y cuando tiene que recibir por ahí no, como se dice, no es correspondido. ¿Hasta cuánto uno tiene que dar? ¿O hasta cuánto uno tiene que esperar recibir, no? Tiene que esperar recibir. No es un poco egoísta pretender o esperar recibir. ¿No es un poco el amor, tener amor propio? ¿Se puede tener un verdadero amor propio? ¿Qué dice la ley judía? Y para entender esto, vamos a citar un caso que trae el Talmud. Un caso realmente emblemático, se podría decir, que lo trae en Baba Metzia, en el Talmud. ¿Qué pasa si dos Yehudim están yendo por el desierto?
un día terriblemente la mitad del fragor del día. Entonces uno sabe que en el desierto, caminar por el desierto no es fácil, pero lo primero que tiene que hacer, cuando uno va por el desierto, uno está subiendo están dos subiendo una montaña, dentro de lo que tenemos que llevar, lo mínimo que hay que llevar es una cantimplora con agua. El agua fundamental. Había dos Yehudim, dos amigos, estaban caminando por el desierto. Y bueno, dice, vamos a sentarnos a tomar un poco de agua, porque estaban ya exhaustos. Entonces buscan, abren la mochila y se dan cuenta, uno se da cuenta que tiene la cantimplora con agua y el otro se la olvidó. ¿Qué hacemos? Y la situación llegó hasta tal punto que con la cantidad de agua que hay alcanza para uno solo. Si uno solo, digamos, raciona el agua, llega a destino y no se muere. Si comparten el agua, van tomando entre los dos, se mueren los dos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es la halajá? Y ahí hay dos opiniones. Una opinión la dice Ben Beteira. Ben Beteira dice que lo que tienen que hacer es repartir el agua y ver lo que pasa. Ah, se mueren los dos. Se mueren los dos, ¿qué va a hacer? ¿Por qué dice él eso? ¿Cómo uno, o sea, cómo uno va a quedar con vida? Así trae el Talmud. ¿Cómo uno va a quedar con vida? Piensa, dice Ben Beteira, y el otro se va a morir. Y ver cómo el otro se muere mientras él se está quedando con vida. Hace días decía él, viene Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva dice así, si uno de los dos se va a salvar, que tome el agua el que se va a salvar, y si el otro se muere, se muere. Paciencia, pero por lo menos uno se salvó. Entonces, eh, la pregunta es, y Rabbi Akiva dice por qué. Rabbi Akiva dice, porque hay un versículo que dice, en la parshá de esta semana dice, Vejei ajija imach, que tu compañero, o sea, cuando uno está en una situación con el compañero, los dos tienen que vivir. Va a vivir tu compañero con vos, pero si no hay para los dos, hay una ley que dice, Calleja Kotmin, tu vida viene primero. Entonces te tenés que salvar vos, así dice Rabbi Akiva. Y esto es una ley general. Si uno tiene para darse de acá, ¿a quién tiene que darle de acá primero? Y la ley dice, Ani Eirja Kodem, primero tenés que darle a los que están cerca tuyo, a la familia, a los pobres de tu ciudad, a las instituciones de tu ciudad. Si te alcanza y tenés más, bueno, repartirle a otros. Pero en principio tenés que dar a los tuyos. Así es la ley. Eh, Viene el Maram Shif. El Maram Shif se llamaba Rabbi Meir Ben Yaakov. Rabbi Meir Ben Yaakov, él vivió en la zona de... Falleció en el año 1608, en esa época, y él pregunta, hay otra ley que dice así, ustedes saben que si uno tenía un esclavo judío, un esclavo se tuvo que vender porque tenía deudas, por lo que sea, por distintos motivos, y digamos que ese esclavo, por cuánto tiempo se vendía, en principio era por 6 años. Cuando llegaba el séptimo año, al año de Shemitah, ese año salía libre. ¿Qué pasa si el esclavo dice, la verdad que estoy bien acá, mi patrón me trata muy bien, tengo una vida placentera,
porque obviamente las leyes para el Eved Ivri, para el esclavo, para el empleado, digamos, judíos, son muy estrictas cómo hay que tratarla. Entonces dice, la verdad que la estoy pasando bien. ¿Para qué me tengo que ir a otro lado? Puedo salir en libertad, pero prefiero quedarme acá. La ley dice que hay que hacer un agujerito en el oído, ¿por qué un agujero en la oreja? Diciendo aquella oreja que escuchó en el monte Sinaí que nosotros somos solo siervos de Hashem y ahora vos querés seguir siendo siervo de esta persona, entonces por eso le hacen el agujerito para que tengan presente eso. Dice ahí, Kitoblo Imha. Dice, se puede quedar el esclavo con vos. ¿Por qué? Porque es bueno con vos. Está bueno, él se siente bien con vos. Explican los sabios qué quiere decir que a él le gusta estar con vos. No solamente que él la pasa bien, sino que vos tenés que tener en cuenta a él le vaya bien. Y la ley en ese caso es que si, por ejemplo, por ejemplo, había, qué sé yo, una frazada para taparse, se la tenés que dar a tu esclavo. Había una ración de comida, se la tenés que dar a tu esclavo. Entonces pregunta el Baram Shif, dice, ¿cómo? En el primer caso, cuando los dos están muriendo y hay un poquito de agua, en vez de repartir el agua, toma vos solo, toma uno y que se sabe. Y acá tenés que darle todo al esclavo. Más aún, Rabbi Akiva es el que dice todo esto. Y ahí dice, Cola con Evet, y brique con Adon Leatzmo. El que adquiere un esclavo hebreo es como que se compra un patrón, porque uno tiene que tener en cuenta primero a él y después a uno mismo. O sea, en un caso va de una manera, en otro caso de otra. Responde el Maram Shif varias respuestas. Una respuesta le explica que son dos casos diferentes. El primer caso, como dice la Parshá esta semana, va a vivir tu esclavo con vos, es para todos los Yehudim. Y cuando hablamos Kitoblo y Maj, que está bien con vos, es un tema personal tuyo, es un tema del esclavo, no es para todos los Yehudim. Entonces, por eso la ley es diferente. Ahora, ¿quién fue el que dice que se tome todo el agua ahí en el desierto uno y si el otro se va a morir, que se muera? Esto lo dice Rabbi Akiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Rabbi Akiva fue el que dijo sobre el versículo, Ve'ahavta lereach kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, Zeklal Gadol Torah, esto es algo fundamental en la Torah. Este es el amor que tenés por tu prójimo, que lo vas a dejar morir. Tanto amor tenés por tu prójimo y vas a ver cómo el tipo se muere. No es mucho mejor que de última se mueren los dos. Pero qué corazón podés tener de ver cómo el otro se muere y vos te salvás. Y esto es lo que pensaba el primero de los sabios, Ben-Betera. Entonces, pero acá hay uno de los grandes rebes del rebe de Gur, el Hidushei Arime, que fundó toda la dinastía de Gur. Él escribió también él era alumno del rebe de Kotsk y después él fundó toda la dinastía de Gur. Rabbi Yitzhak Meir se llamaba. Él explica algo muy interesante. Eh, Hay que mirar el lashon, cuáles son los términos que utiliza el Talmud. El Talmud normalmente dice, ama Ben Beteira, ama Rabbi Akiva. Ben Beteira dice esto, Rabbi Akiva dice esto. Acá trae algo diferente. Dice, Hidesh Rabbi Akiva, hasta que Rabbi Akiva trajo algo novedoso. Y acá viene entonces la pregunta. Justamente fue Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva es el que pone tanto énfasis en el amor al prójimo, el que dice, no, tomate el agua vos y que el otro se muere. ¿Cómo puede ser? Y acá las cosas se pueden
las cosas se pueden ver desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista lógico. Desde el punto de vista emocional, ¿qué decimos? Decimos, bueno, la verdad, no, ¿cómo se va a morir uno y ver cómo se muere el otro? Desde el punto de vista lógico, uno dice, no, por lo menos que se salve uno. Se salva uno, hasta por ahí, tomando el agua, puede conseguir de salvarlo al otro, ir a buscar ayuda, lo que sea. No es seguro que el otro se va a morir o que se va a morir enseguida. Eso es lo lógico. Pero, ¿qué es lo que dice acá? Que justamente Rabbi Akiva fue del que aprendemos nosotros que tiene que salvarse uno y no salvarse el otro. Porque acá hay una mitzvah, acá no estamos hablando, bueno, ¿qué dice la lógica? ¿Qué nos conviene hacer? No, ¿qué es lo que dice la Torá sobre esto? Y Rabbi Akiva es claro en lo que hay que hacer. Entonces analicemos un poquito la vida de Rabbi Akiva. La vida de Rabbi Akiva, como ya hemos hablado muchas veces, fue una vida de Mesirut Nefesh. Rabbi Akiva toda la vida se tuvo que sacrificar. Recién a los 40 años, primero era un pastor, y después cuando se casó el suegro lo desheredó, y después se fue a estudiar, y recién después llegó a ser el gran Rabbi Akiva. Pero Rabbi Akiva fue, como cuenta el Talmud, dice que Rabbi Akiva decía, ¿cuándo va a venir, cuándo voy a tener la posibilidad de morir al Kiddush Hashem, de morir santificando el nombre de Hashem y cumplirlo, de tener esa satisfacción? ¿Qué quiere decir? El Talmud cuenta, ustedes se acuerdan que en Yom Kippur, hay uno de los párrafos de Yom Kippur, están los 10 mártires que fallecieron santificando el nombre de Dios y ahí en forma trágica, terrible, en manos de los romanos. Uno de ellos fue Rabbi Akiva. El, el Talmud en el Tratado de Berajot, ahí explica que Rabbi Akiva, en el momento que lo llevaban para morir, y ahí dice que le pasaron, lo rastrillaron, lo aleinu, con, con peines de acero, algo terrible, le rastrillaron, digamos, o le peinaron en todo el cuerpo. Rabbi Akiva en ese momento estaba diciendo el Shema. Y en el momento que llegó a decir la palabra Ejad, cuando uno se incluye, está dispuesto a todo, a Hashem en ese momento entregó su alma. Cuando lo estaban llevando, los alumnos le preguntaron a Rabbi Akiva, o sea, Rabbi Akiva estaba en cierta forma esperando ese momento, toda la vida. Entonces los alumnos le preguntan, hasta tal punto de entregar la vida y morir de una forma trágica, de una forma terrible. Rabbi Akiva le dijo que sí, que eso es lo que le estuvo esperando toda la vida. Entonces, ¿qué vemos de Rabbi Akiva? Que para Rabbi Akiva, acá no está hablando de un egoísmo, no está hablando de un amor propio, sino que Rabbi Akiva dice que está dispuesto a entregar su vida por Hashem. Cada alma que baja a este mundo, entonces ahí viene la deducción que hacemos de Rabbi Akiva. Cada alma que baja a este mundo, baja con una misión. La misión es hacer de este mundo una morada para Hashem. Entonces, cuando tenemos la disyuntiva, ¿me tomo el agua yo y me salvo seguro o nos morimos los dos? Está como uno lo piensa. Si uno lo piensa desde el punto de vista emocional, ¿cómo voy a ver que se muere el otro? Pero si uno lo mira del punto de vista de mitzvah, ¿qué quiere Hashem? Hashem quiere que nosotros hagamos de este mundo una morada para Hashem. Entonces, si Hashem me dio esta misión, ¿cómo me puedo dejar morir por no verlo al otro que se muera? Si o nos morimos los dos, seguro que ninguno va a hacer nada. Entonces, por lo menos uno se va a salvar, pero no es que se va a salvar, está tomando el agua porque eso es lo que tiene que hacer para cumplir su shlihut en este mundo. Había un rabino que llamaba Mijoel Ber
Weizmann, que nació de Britzin, vivió en lo que sería Eslovaquia hoy en día, y llevaron a todas, él estaba casado con hijos, y bueno, toda la familia falleció en Auschwitz. Él se salvó, tenía esposa, hijos, lo Aleinu, quedaron todos ahí. Se salvó, llegó a Estados Unidos, se volvió a casar y tuvo hijos también. Entonces él dijo así, en el momento que estaban haciendo el Brit Milá de uno de los hijos que nacieron del nuevo matrimonio, él dice lo que trae una de las tefilot que dicen los que hacen tefilá en el Nusach Ashkenaz, en el rito Ashkenaz, pero el sentido dice, Amagdishim et shemo bishme marom, dice, así nosotros pedimos, así como están aquellos que santifican el nombre de Dios en las alturas, que así yo pueda santificar el nombre de Dios aquí en este mundo. ¿Qué dijo él? Él dijo, así como tengo aquellos, una parte de mi familia que santificaron el nombre de Hashem, que están en las alturas, así también este niño que acaba de nacer y se le va a hacer el Brit Milá, que tenga la bendición de santificar el nombre de Dios aquí abajo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que, que cuando salvamos nuestra vida, no salvamos nuestra vida por decir, bueno, el otro que sembró, Mejaz Shalom. No es esa la idea. La idea es cuál es la mitzvah de Hashem. Si logramos, si uno quiere, si uno también puede hacerlo, uno quiere que le regale el agua al otro y vamos a ver lo que el otro va a decir. Que eso, si quiere puede hacerlo, hasta que se salve el otro. Pero acá, ¿cuál es el punto? El punto es cumplir con la mitzvah de ayer. Entonces, eh, el punto está servir, trabajarse con uno mismo para servir ayer. Y servir ayer con alegría. Una señora le preguntó al rabino, tenía no sé cuántos hijos, le dice, todos los chicos son todos, como se dice en Yiddish, o en Hayes, son terribles, son muy, son terriblemente lieros, no los puedo controlar. Entonces, el rabino le dice, bueno, tal vez tendrías que poner, cuando estás con ellos, mostrar, en vez de mostrar tristeza, mostrar enojo, mostrar un poco de alegría. Entonces la mujer le dice, hace 30 años que no tengo alegría. Entonces le dice, rabino, ese es el problema. Vas a mostrar alegría, los chicos lo van a recibir y entonces la vida va a ser diferente. En otras palabras, uno tiene que trabajar con uno mismo. Entonces, cuando uno trabaja con uno mismo y sabe que lo que hace es lo que uno sabe que lo que hace es para servir a Hashem, que es una mitzvah de Hashem, ahí cambia toda la perspectiva de la vida. Cuando uno se entrega al otro, si no es correspondido, ¿qué importa? Yo lo que hago, lo hago porque lo que tengo que hacer, este rabino también me contaba que una vez estaba con los chicos eran chiquitos, y le preguntó a los hijos, decir, que digan, ¿cuál es la mitzvah más difícil que ellos tienen? Entonces uno dijo, la mitzvah más difícil es de Afta le rea jacamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el padre, el rabino le pregunta, ¿es verdad? Es muy difícil amar al otro. Entonces el hijo, que era muy inteligente, le dice, no, lo difícil es camoja, lo difícil es que uno se ame a uno mismo y de esa forma ame al otro. Pero amarse a uno mismo no representando el egoísmo, sino amarse a uno mismo para tener la conciencia de poder servir a Hashem como Hashem quiere de nosotros, como hemos dicho muchas veces que el Rebbe trae. El día más importante de la vida de uno es el día del cumpleaños, del nacimiento, porque ese día fue el día que Hashem mandó a nuestro alma a este mundo para cumplir con la misión que Él quiere. Que realmente, como decimos todas las mañanas, que Dios no nos ponga pruebas en la vida, y menos Amén. esas pruebas terribles, esas pruebas o uno o el otro,
que en ese momento tener que tomar esas decisiones. Pero lo importante es sacar en limpio y llevar a nuestras vidas la misión que tenemos en este mundo de hacer de este mundo una morada para Hashem, que eso va a traer al Mashiach inmediatamente.